Presentamos preguntas y respuestas con Feliberto Vázquez Rodríguez. Tus preguntas e inquietudes sobre teología y ciencia respondidas con claridad. En el día de hoy tenemos una pregunta que dice, ¿qué opinas del continuismo versus cesacionismo? Por Tiliche Prieto. Esas son dos posturas que al día de hoy siguen siendo muy discutidas dentro del pueblo evangélico. Y además de eso, hay personas e iglesias, ministerios, que se han dividido por uno asumir una postura y otro otra. Realmente, aunque tomar partido, por ejemplo, sobre algunas posturas, te ayuda a tú, en base a eso, crear una teología más sólida, porque la construyes coherentemente ya con lo que tú crees. Lo mejor es uno pararse en el medio y reconocer que ambas posturas tienen argumentos sólidos. Pero también ambas posturas tienen su parte donde cojean. Yo, de manera particular, soy cesacionista y voy a explicar eso ahora. Por ejemplo, mira, en primer lugar, el continuismo. El continuismo enseña de que todos los dones espirituales, absolutamente todos, están vigentes al día de hoy. El problema con esto es que ahí caemos en muchas incoherencias cuando aceptamos eso. Porque muchas de las personas, académicos, que no estoy hablando del evangélico común, que realmente muchas veces no tiene ni siquiera teología, pero bueno. Lo académico, que son continuistas, quieren decirte que todos los dones están vigentes, pero al mismo tiempo parecerían ser cesacionistas parciales por el hecho de que ellos te dicen que no hay apóstoles y profetas. Y las personas que tienen el don de profecía evidentemente son profetas. Y también las personas que tienen el don del apostolado también son apóstoles. Pero ellos quieren decirte que no, que esos dos no, pero al mismo tiempo seguir siendo continuista, cuando la Biblia enseña que ambos oficios son dones que el Señor lo otorga, el Espíritu Santo, como Él quiere. Pero bien, aparte de eso, otro problema que tiene el continuismo es que el continuismo menosprecia o minimiza las profecías del Nuevo Testamento y dice que pueden ser falibles, y eso es una locura. Eso es una locura. Y yo sé que hay personas aquí que me van a decir, no, pero yo no creo eso, soy continuista. Pero la postura continuista exige creer eso. ¿Entiendes? Ya que tú lo rechaces, porque tú, al igual que yo, entiende que eso es una locura, es otra cosa, pero realmente te lleva a concluir eso. ¿Por qué? Porque hay un caso particular en las escrituras de Agabo, que Agabo le profetiza algo a Pablo, y que al final en la historia parecería como que las personas que iban a aprisionar a Pablo y etcétera, terminaron siendo otros. Quitando también la autoría intelectual de por qué pasa el hecho, y que ya eso hoy en día está bien respondido. Yo trataré de hacer un video más posterior explicando eso para no arrayarme aquí mucho con eso, dando una explicación sobre la profecía de Agabo. Entonces, los continuistas en muchos casos son moderados, entienden que los dones tienen que llevarse bajo la guianza del Espíritu y bajo el orden que estableció la Biblia, y eso es correcto, eso es totalmente correcto. El problema con los continuistas es que los continuistas al mismo tiempo desvirtúan lo que es el don de lengua de las Escrituras, que enseña claramente que son idiomas. En Hechos 2, y te da el número de idiomas y te dice, les oímos hablar en nuestras lenguas a las maravillas de Dios. Y ellos entonces te dicen que hay un don de lengua, que fue el de Hechos 2, y hay otro don de lengua, que es el de 1 Corintios 14, pero eso no corresponde con la realidad. Es la misma palabra, es el mismo don, es el mismo espíritu. En griego, cuando tú lo lees, es lo mismo, absolutamente la misma lengua de allá, es la misma lengua de aquí. Y la mayor evidencia de eso es 1 Corintios 14:10. Tantas clases de idiomas hay y ninguno carecen de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. ¿Por qué como extranjero? Porque está hablando en un idioma que la persona de la iglesia no está entendiendo. Pablo está reprendiendo el mal uso, que ellos están hablando en otro idioma para exhibir su don, y la iglesia no está siendo edificada. Solamente te entendería Dios, porque Dios es la única persona que entiende todos los idiomas posibles del mundo. Pero yo, por ejemplo, si no hay un intérprete ahí que vaya traduciendo lo que esa persona va diciendo,
evidentemente no voy a entender. Entonces partiendo de ahí, además de eso, por ejemplo, vamos con la postura cesacionista, que yo creo que es la más tergiversada de todas. El cesacionismo no dice que no hay dones espirituales, ni dice que todos los dones espirituales cesaron. No lo dice, no lo dice. El cesacionismo enseña que el don de profecía, que el don de apostolado, que el don de milagros, escucha, no que Dios no hace milagros, sino que el don de milagro, o sea, una persona con la capacitación del Espíritu para poder realizar milagros como Él quiera, como enseña las Escrituras, que no es lo que corresponde hoy en día. Y vamos a ser serios con eso. Pedro vio una persona muerta y agarró y oró por él, ni oró, fue y la levantó. Pablo también, cuando Tíquico se cayó, Pablo bajó de la segunda, él cayó muerto y Pablo lo levantó. Tú no ves eso hoy en día, no podemos cerrarnos las evidencias. No existe eso hoy en día. No hay esa capacitación. De ser así, es totalmente coherente lo que dicen los ateos. Tú simplemente ve a un hospital y demuestra tu don y sana a todas las personas que están ahí. Porque Jesús sanaba a todo el mundo sin excepción y no tenía nada que ver con la fe. Porque la hija de Jairo no tenía fe y Jesús la resucitó. Y también la viuda que tenía a su hijo también, etcétera, que Jesús se lo paró. ¿Qué fe tenía qué fe tenía el joven muerto? ¿O qué fe tenía la viuda? No fue donde Jesús ni nada. Él simplemente fue y lo paró. Eso no se ve hoy en día. Además de eso, por ejemplo, dije el don de profecía, el don de apostolado, el don de milagro, el don de lenguas también, que la parte polémica es esa, porque las personas no lo quieren aceptar, es el don de lenguas. Y aparte de eso, el don de ciencia y revelación. ¿Por qué el cesacionismo dice que esos dones hoy en día no están vigentes? ¿Por qué? Porque son un incrédulo, porque son personas que no tienen el Espíritu Santo y son unos secos. No. El cesacionismo dice que esos dones no están vigentes porque eran dones fundacionales, eran dones que eran otorgados para los apóstoles para confirmar el mensaje del Evangelio y para que ellos tuviesen autentificación autenticación de que ellos vinieron de parte de Dios. Feli, dame evidencia de eso. Perfecto. Dice, por ejemplo, Pablo, en la segunda carta a los Corintios 12:12, con todo, las señales de los apóstoles han sido hechas delante de todos vosotros, con señales, prodigios y milagros. Cuando tú, por ejemplo, ves, en primer lugar, ahí Pablo está diciendo que las señales de quién, de los apóstoles. Quiere decir que son los apóstoles los que hacen ese tipo de señal que era para autentificar su ministerio, que es de lo que habla la segunda carta en ese contexto. Por si usted tiene duda, puede leerlo. Además de eso, cuando usted se lee, cuando usted pone la palabra señales o pone la palabra milagros en el Nuevo Testamento, usted verá que hay un uso continuo que dice, y muchas señales eran hechas por mano de los apóstoles, y muchas maravillas y portentos eran hechas por los apóstoles. El autor de la carta a los Hebreos, capítulo 2, cuando dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La cual, la salvación, habiendo sido anunciada por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Quiere decir, el autor le confirmaron la palabra a los que oyeron, que fueron los apóstoles. ¿Cómo? Con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Porque los apóstoles, por el que oraban y le ponían la mano en la cabeza, le descendía el Espíritu Santo y esa persona ya era salva. Hoy en día eso no es necesario. Con simplemente creer, ya tú tienes el sello del Espíritu Santo, si crees de verdad y con corazón. Y de corazón. Además de eso, por ejemplo, tú sigues mirando que el mismo Jesús fue el Mesías. ¿Por qué? Por lo que decía, fue el Mesías porque Dios lo mandó. ¿Cómo la gente supo que él era el Mesías? Sencillo. En Mateo 15, cuando Juan el Bautista le manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Porque Jesús no le dijo, sí, dile que fui yo. No, dice, dile lo que ves y oís. Los sordos oyen, los mudos hablan, los ciegos recobran la vista y a los pobres les ha anunciado el Evangelio. Él lo está diciendo por las obras. Pedro también dice en la segunda carta, en Hechos 2:22, varón Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios. ¿Con qué? Varón aprobado por Dios. Con señales, prodigios y diversos milagros, como todos ustedes saben. Quiere decir que los milagros, las señales, los prodigios,
evidentemente eran señal de que Dios estaba con ellos. También en el Antiguo Testamento hubieron 4 periodos de milagro. Elías, Eliseo y Moisés. ¿Por qué? Porque eran tiempos de mucha apostasía donde el Señor tenía que autentificar su milagro a través de señales. Solamente dura 10 minutos TikTok, así que hasta aquí puedo llegarte. Lamentablemente quisiera más.